Esta es la historia de cómo un fármaco que fue celebrado casi como un milagro terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias de la medicina moderna. Para entenderlo tenemos que viajar a la Europa de la posguerra. La ansiedad, el insomnio, la neurosis de guerra eran el pan de cada día. La gente necesitaba de verdad un sedante nuevo y sobre todo seguro. Y justo en ese momento, en ese caldo de cultivo, aparece la promesa de un medicamento que parecía ser la solución a todos los problemas de los fármacos que existían hasta entonces. A ver, para que nos demos una idea de por qué la talidomida parecía magia, hay que ver qué había en el mercado. Los sedantes de la época, los barbitúricos, eran peligrosísimos. Una sobredosis te podía matar. Eran súper adictivos, un problema. Y de repente llega la talidomida, de la farmacéutica alemana Grünenthal, prometiendo ser todo lo contrario. No era letal en sobredosis, no generaba adicción y, lo que se creía en ese momento, era que era perfectamente segura. El problema es que toda esa confianza se basaba en ideas científicas que hoy sabemos que estaban completamente equivocadas. Se pensaba que la placenta era como un muro impenetrable que protegía al feto. Se creía que si algo funcionaba en animales, tenía que funcionar igual en humanos. La lógica era, si el efecto es suave, los efectos secundarios también tienen que serlo. Y el concepto de teratogenicidad, o sea, el daño al feto, era algo que ni siquiera se investigaba de forma rutinaria. Un punto ciego garrafal. Y claro, con esa fama de ser el fármaco más seguro del mundo, su uso se disparó. Se recetaba para la ansiedad, para dormir, para casi todo y en muchos lugares se vendía sin receta. Pero su uso estrella, el más importante, fue como tratamiento para las náuseas matutinas en mujeres embarazadas. Y es justo aquí donde la historia da un giro terrible. Los médicos de todo el mundo empiezan a notar algo espantoso, algo para lo que no tenían explicación. De repente, en más de 40 países comienza a aparecer un patrón alarmante de defectos de nacimiento muy graves, y nadie entendía por qué. Las primeras alarmas sonaron entre 1959 y 1960. Algunos doctores con muy buen ojo empezaron a reportar un aumento repentino de bebés que nacían con focomelia, una condición terrible conocida como miembros de foca. Pero, ¿qué pasó? Al principio nadie les hizo caso. Se pensó que eran incidentes aislados. Con pocos casos era difícil demostrar una conexión estadística. La idea de que una pastilla tan segura pudiera causar algo así era sencillamente impensable. Y mientras tanto, la farmacéutica Grünenthal lo negaba todo. Así que, durante unos años que fueron críticos, toda la comunidad médica mundial se hacía la misma pregunta aterradora. ¿Qué demonios está causando esto? Y fue entonces cuando el misterio se resolvió. Y la verdad que salió a la luz fue absolutamente devastadora. A ver, veamos la línea de tiempo, porque es clave para entender la magnitud del desastre. La talidomida sale al mercado en 1957. 2 años después, en 1959, ya había informes de problemas. Pero no fue hasta noviembre de 1961 que 2 médicos, el Dr. Lenz en Alemania y el Dr. McBride en Australia, por separado, confirmaron la conexión. El fármaco se retiró a finales de ese mismo año. Pasaron 4 años, 4 años fatales en los que miles y miles de vidas quedaron marcadas para siempre. La conclusión fue clara, directa e inequívoca. El fármaco maravilla, ese sedante que se consideraba inofensivo, era el responsable directo de esa ola de deformidades. Pero, ojo, la historia no termina con encontrar al culpable. Lo que vino después fue un doloroso análisis de todas las fallas del sistema que permitieron que ocurriera una tragedia así. Es que esto no fue culpa de una sola entidad, fue una falla en cadena, un efecto dominó. Por un lado, Grünenthal, la farmacéutica, negó todo, ocultó información y retrasó la retirada del fármaco. Los reguladores del gobierno fueron lentísimos en reaccionar, no había suficiente supervisión. Y los propios médicos estaban divididos. El resultado, una protección al paciente que no existió y miles de personas expuestas al peligro sin necesidad. Pero en medio de toda esta oscuridad hubo una heroína. En Estados Unidos, una doctora de la FDA llamada Frances Kelsey se negó rotundamente a probar el fármaco. Decía que no había suficientes datos sobre su seguridad. Su escepticismo y su increíble firmeza, a pesar de las presiones, salvaron a su país de una catástrofe a gran escala. Esta frase que ven en pantalla muestra la presión brutal a la que la sometieron, pero ella nunca cedió. Y el costo humano, bueno, fue inmenso. Las víctimas y sus familias tuvieron que pelear por décadas en los tribunales para conseguir algún tipo de compensación y reconocimiento, mientras la responsabilidad se diluía entre la empresa, los gobiernos y la comunidad médica.
Pero de las peores tragedias, a veces salen las lecciones más importantes. Y este evento, nacido de la ignorancia y la confianza ciega, cambió las reglas de la medicina para siempre. El legado más claro y tangible es que todo el sistema que tenemos hoy para probar medicamentos nació, tristemente, de la talidomida. Pensemos en esto. Ahora se exigen pruebas súper rigurosas en animales, y se incluye a animales preñados. Los estudios de daño fetal son obligatorios. Los ensayos clínicos en humanos son muchísimo más controlados. Y algo fundamental, se crearon sistemas para vigilar los medicamentos después de que salen al mercado. Todo esto es una consecuencia directa de esta tragedia. Y aquí viene un dato curioso. La talidomida no desapareció del todo. Hoy en día se sigue usando, pero bajo unos controles de seguridad increíblemente estrictos para tratar enfermedades muy graves como el mieloma múltiple y la lepra. Es un ejemplo de cómo se puede reutilizar un fármaco una vez que sus riesgos se entienden a la perfección y se pueden controlar. Al final, la gran lección de todo esto es que la tragedia de la talidomida no fue producto de la maldad, no fue un crimen intencional. Fue un desastre estructural, causado por la ignorancia de todo un sistema, por un exceso de confianza y por la falta de controles adecuados. Y de ahí nace una idea, un principio que hoy es fundamental en la ciencia y la salud pública, el principio de precaución. ¿Qué significa? Es simple. Si hay una sospecha de que algo puede causar un daño grave, hay que tomar medidas para proteger a la gente, incluso si no se tiene el 100% de la certeza científica. La talidomida nos enseñó, de la forma más brutal posible, que en temas de seguridad siempre es mejor prevenir que curar.